gusto saludarte, Oscar Díaz, titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del IFT. Qué gusto saludarte, Oscar, ¿cómo estás? Hola David, muy bien, muy buenas noches David, un saludo para ti y para tu auditorio. Oye, dieron a conocer datos que son verdaderamente relevantes sobre la televisión, sobre qué está pasando en la televisión mexicana. ¿Por qué no le platicamos al auditorio? Sí David, bueno, pues platicarte un poco acerca del consumo que se tiene de televisión por parte de los mexicanos. Pues a últimas fechas hemos escuchado, David, y tú podrás dar cuenta de ello, pues en el sentido de que la televisión ya no se consume como antes, que viene a la baja. A Que ver, la televisión... déjame ponerte en algún antecedente que además es muy claro. Cuando ustedes en el IFT decidieron licitar 2 cadenas de televisión nacionales, había cantidades, kilos de personas que decían, es una tontería, nadie va a entrar. Cuando Grupo Imagen pagó poco más de 8,000 millones de pesos por la concesión y además más el proyecto de inversión, todo el mundo decía, Olegario Vázquez Aldir ya se volvió loco, va a quebrar el grupo, no hay espacio para la televisión abierta. Y aquí estamos ya con más de 7 años de éxito constante. Sí, David. Así eran las cosas, Oscar. Así es, bueno, pues esas son decisiones de negocio, pero más allá de las decisiones de negocio que tienes, pues toda la razón en los aspectos que señalas, déjame platicarte el por qué creo que la televisión, y no creo, estoy convencido de que la televisión, pues tiene una presencia importantísima todavía en los hogares de nuestro país. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales este año 2022, que es un ejercicio, David, recordarás que ya llevamos haciéndolo 8 años, de ahí la importancia de estos órganos técnicos que hacemos este tipo de instrumentos para generar información respecto del consumo del contenido audiovisual. Importante señalar que previo al ejercicio del instituto, pues nadie hacía este tipo de ejercicios y entonces nosotros nos hemos ocupado por parte de los recursos que tenemos que nos autorizan como órgano técnico, David, pues hacer este tipo de ejercicios, la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales. ¿Qué tenemos de acuerdo con la ENCA, David? Pues a ver, es el aparato de mayor presencia en los hogares. El smartphone sí viene creciendo, el celular, pero hoy por hoy el aparato televisor es el que tiene mayor presencia en los hogares, con un 95% de presencia en los mismos. El 77% de las personas nos indican que acostumbran ver canales de televisión abierta. A ver, es que aquí vas muy rápido. Yo creo que el 95 de cada 100 casas tengan televisión es muchísimo. Y además, no sé si viene ahí, ¿cuántos tienen más de un aparato? Sí, el promedio, de acuerdo también a este ejercicio, David, es de 1.7 televisores por hogar. O sea, 95% de los hogares tienen televisión, casi 9.5 hogares de 10, ¿no? De cada 10. Y además casi 2 televisores por hogar, ¿no? Y luego también es importante, viene creciendo la presencia de los Smart TVs, que ha venido de a poco, que eso te permite también hacer consumos de Internet dentro de la televisión, pero evidentemente, David, pues no necesariamente esta penetración está a la par de no, todos los hogares y tiene un Smart TV. Pero entonces, esos son los datos que tenemos, David. Los programas más vistos justamente a través de la televisión son las telenovelas, las películas, las series, los deportes y los noticieros. Entonces, como ves, David, pues el televisor se sigue ocupando para múltiples usos, para diversión, para entretenimiento, para información. Y déjame darte otro dato también bien interesante, David. Fíjate que un dato de Nielsen y Bope, que también nosotros tenemos ahí información. Si viéramos el pastel, ¿cómo ocupamos la tele los mexicanos? De acuerdo con datos de Nielsen y Bope. Le damos 3 usos. La sintonizamos para ver canales de televisión abierta, la sintonizamos para ver televisión restringida, o bien la sintonizamos para conectarnos o para usarla como un instrumento a través de la cual consumimos otros dispositivos como videojuegos o como el Internet, las OTTs. Fíjate, si viéramos una gráfica de pastel, cómo estamos justamente en estos consumos, tenemos que el 30%, David, se destina para otras señales y dispositivos, hay un crecimiento, el 25% para televisión de paga y todavía un 45% para televisión abierta. Entonces, pues esto es lo que A nos ver, dice... aquí te diría, Oscar, que por ejemplo, que nosotros aquí en Imagen no nos importa tanto si nos ven en televisión abierta a través del canal que se transmite en televisión de paga o en internet. O sea, ya no importa tanto cómo sales, sino cómo llegas, ¿no?
Exacto, entonces es importante ver que el consumo de televisión abierta se sigue dando, David. ¿Y esto por qué es importante, David? ¿Qué vemos en el instituto? Estos datos nos demuestran que la televisión abierta sigue siendo el medio con mayores niveles de participación de audiencia. Eh, Estos datos también que nos dicen, David, y creo que tú vas a coincidir, que no necesariamente significa los que están también haciendo uso de la televisión para consumir OTTs o contenido audiovisual a través de Internet, que estén sustituyendo de forma tajante la televisión abierta o los contenidos de la televisión abierta por los contenidos de Internet. No es la una o la otra, ¿no? Y luego me llama la atención esas afirmaciones categóricas que se hacen de ya el Internet está sustituyendo a la televisión. Y no es que el uno sea un sustituto Es categórico que del otro. siempre que surge una nueva tecnología, surgen quienes están enamorados de ellas, de quienes dicen, no, es que la va a desplazar, va a desaparecer. Pues se creó el... ¿Te acuerdas que cuando decían que la televisión iba a matar al cine? Que la televisión iba a matar al radio y el radio goza de cabal salud. O sea, se vuelven complementarios y hay que irse ajustando a las nuevas maneras. Tienes toda la razón, es decir, entonces comenzamos a ver un hábito de consumo diversificado en función de las dinámicas propias de los hogares y sus miembros. Y tú y yo somos testigos, nuestras familias, nuestras mamás, nuestros papás, ¿no? Es de cómo vamos combinando el consumo. De forma tal, David, que en algunos momentos consumimos canales o contenidos de la televisión abierta en función de gustos e intereses, las noticias entre semana. A lo mejor hacia el fin de semana ves otro tipo de contenidos, a lo mejor acudes al internet OTT, y lo que también hay que tomar en cuenta, David, son las distintas realidades. No solo entre semana, yo por ejemplo mi consumo es en algunas horas del día veo canales de televisión y a otra hora del día veo películas y series. Exacto, y luego esto no es privativo de los entes urbanos, ¿no? De repente a mí me llama la atención que dicen, es que ya en las ciudades ya no se consume televisión. Pues tenemos datos que dan cuenta de otra situación bien distinta a ello. Evidentemente se consume televisión tanto en los estratos urbanos como en los estratos rurales, ¿no? Y luego también, David, hacía referencia a esta parte que hay que tener en cuenta, las distintas realidades de nuestro país. Si bien hacemos esfuerzos en el IFT, como muchos de nuestros compañeros que han estado contigo dan cuenta, ¿no? El propio comisionado presidente que ha estado contigo, hacemos esfuerzos por incrementar los niveles de penetración de banda ancha, trabajamos también en ello, pero no por ello la televisión se está dejando de sintonizar, no se está dejando de ver. Y fíjate un dato bien revelador, David. Cuando vemos el uso de Smart TVs, fíjate, cuando ponemos el foco en el estrato rural y en el estrato urbano, en el estrato rural el 65% de quienes tienen televisión tienen un Smart TV, mientras que en los estratos rurales solo el 41% tienen un Smart TV. ¿Qué nos dice este dato? Que esas personas que no tienen un Smart TV no necesariamente están ocupando el aparato televisor para ver a través de contenidos audiovisuales por Internet. Siguen consumiendo televisión abierta o televisión restringida a través de este aparato. Y entonces las distintas realidades de nuestro país explican en mucho lo que sucede, pero me parece que también se conjuga con estos hábitos diversificados. Fíjate, Oscar, en mi casa mi hijo no tiene un Smart TV, por ejemplo. O sea, entonces si quiere ver contenidos, los ve en otro lado. Si quiere ver televisión, perfectamente la puede ver en su televisión. Que es un poco también, no solo es de por estrato social o por ubicación económica, sino pues a veces por usos y costumbres. Totalmente de acuerdo, es también lo que te quería decir. Entonces, te digo, son varios factores, distintas realidades. En los estratos urbanos, las personas dicen consumir televisión abierta, también por supuesto, es lo que decíamos, está en función de estos hábitos. Tú un rato estás sintonizando la televisión abierta, en otro rato, en otro momento del día, estás consumiendo algo a través de Internet o estás trabajando. Entonces, me parece que es muy importante esto, pero lo que sí queda claro, David, es que aún hoy, en este año 2023, la televisión abierta sigue siendo el medio de comunicación masivo, por virtud del cual mayor número de mexicanos consumimos contenido audiovisual. Sin lugar a dudas, yo creo que esto viene a acabar esa discusión. Insisto, cuando ustedes en el IFT iniciaron con las licitaciones de cadena abierta, que había que decir, no, es que eso no va a funcionar.
Olegario Vázquez Jaldín está loco, ¿cómo mete tanto dinero por una concesión e invierte tanto en hacer una red nacional? Pues ya quedó claro que era una buena apuesta, que está siendo una buena apuesta, porque los contenidos audiovisuales siguen siendo lo que rifa, digamos. Sí, David, y fíjate nada más para darte un dato, y no es comercial, es un dato de la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales, ahorita que hace referencia a Imagen Televisión. Después de las señales de Televisa, Televisión Azteca, de acuerdo con esta encuesta, que recoge la información cara a cara en los hogares del país, y que es una metodología confiable, ¿no? Te digo, ya es un ejercicio de hace ya 8 años, ya nos permite una fotografía de cómo está el consumo. Pues esta encuesta nos dice que después de estas señales, Imagen Televisión se está posicionando como aquella señal que está en el gusto del público mexicano, ¿no? Para consumir contenido audiovisual cuando lo hace a través de la televisión abierta, a través de la televisión restringida. Entonces, bueno, pues ahí están datos que dan cuenta de si fue o no una buena decisión. Nosotros vemos que esta tercera cadena, había voces que decían que llegaba tarde, creo que Creo que se equivocaron, querido Oscar. Qué gusto platicar contigo. Me gusta mucho tu entusiasmo. Que te vaya muy bien, Oscar. Gracias, David. Gusto saludarte. Un saludo al auditorio. Que te vaya muy bien.